Tenemos una esfera que puede copiar todo y transformarse en lo que ha copiado. Su creador la soltó en esta tierra y la observó. Al principio copió una piedra y se quedó quieta allí. Poco a poco musgo creció sobre la piedra, así que también copió el musgo. Luego comenzó a nevar. Un lobo herido colapsó justo al lado de la piedra. Copió al lobo y ganó su primera conciencia. Comenzó a tambalearse y también copió la herida, lo que le hizo experimentar la incomodidad del dolor por primera vez. Pero se recuperó rápido y siguió caminando. Siguió caminando sin ningún propósito. Después de un tiempo regresó al viejo dueño del lobo. El dueño estaba muy feliz por su regreso. Al entrar a la casa vio todo nuevo y esta sensación cálida le hizo querer quedarse aquí para siempre. Luego fue alimentado por el dueño y se fue a dormir. La comida aquí ahora era muy limitada, así que no podían ser exigentes con nada delicioso. Después de comer, el dueño se fue a dormir. En la mañana salió a cortar leña de las casas cercanas para calentarse. La gente que solía vivir aquí con él se había ido hace 5 años. Se fueron en busca de un lugar mejor y más completo para vivir. Solo él se quedó aquí, solitario con el perro todo este tiempo. Quería irse. Pero el perro siempre le mordía las piernas para detenerlo, así que tuvo que quedarse. Los adultos le habían dicho que se quedara y cuidara de los ancianos. Pero todos se fueron. Las campanas de viento frente a la casa sonaron, haciendo que el chico pensara que todos habían regresado. Pero cuando llegó a casa, la escena solitaria permanecía igual. Las campanas sonaron porque un pez había picado el anzuelo a un pez muy grande. Por la noche el chico despellejó al pez. Porque quería ahorrar leña, eligió comerlo crudo en lugar de cocinarlo. Aún recordaba las caras de todos los que solían vivir aquí. Y realmente quería dejar este lugar. Al día siguiente empacó decididamente sus cosas y se fue a buscar un lugar mejor. Después de viajar una cierta distancia, descubrió una piedra con una flecha apuntando hacia adelante. Este debe ser un mensaje dejado por todos. Continuó su viaje y montó campamento por la noche para descansar. En la mañana continuó y encontró otra piedra guía. Pasaron muchos días, cada día igual que el anterior. Nada cambió hasta que un día el chico descubrió un árbol en el camino. Lo usó para leña y regresó a la ruta principal. Cuando vio la piedra de repente, el chico cayó en un lago helado. Su pierna estaba herida, así que tuvo que montar campamento de nuevo para vendarla y calentar su cuerpo. El chico decidió no regresar porque la comida aún no se había acabado. Continuaría su viaje siempre que tuviera fuerzas. Seguiría adelante. Caminando continuamente durante 2 días, la herida parecía empeorar, pero el chico no se rindió. Porque si las personas no regresaban, debían haber llegado a un lugar realmente bueno. No volvería solo para morir pudriéndose en esa casa. Sin embargo, el chico descubrió que la siguiente piedra que vio tenía una marca de X. Cerca había ruinas de un vehículo descompuesto y tumbas, similar a las que había hecho para sus abuelos. El chico sabía lo que había pasado, pero aún intentó pensar lo más positivamente posible. Pero las lágrimas seguían fluyendo y se preguntaba si podría llegar a un lugar mejor. El chico se dio por vencido y decidió regresar a casa. Ambos vagaron durante muchos días para volver a esa casa en ruinas. El chico había estado deprimido durante muchos días sin molestarse en encender fuegos o buscar comida. La herida en la pierna estaba casi sin tratar, así que poco a poco empeoró y luego lo que tenía que pasar pasó. El chico se sentó en la silla y falleció. El lobo corrió hacia él, luego copió la forma del chico y se convirtió en humano. El chico había alcanzado un lugar mejor en el cielo mientras él había ganado una forma humana. ¿Se dirigió al lugar mejor que el chico siempre había deseado? A partir de ahora, seguramente conocería a muchas personas y experimentaría muchas más cosas. Luego fue hacia el sur para encontrar más información para su propia evolución, porque le faltaban características humanas junto con la herida en la pierna y casi ningún suplemento nutricional. Rápidamente murió, pero cada vez podía renacer de nuevo con esta criatura. Cada muerte era una transformación. Hasta ahora había muerto 6 veces. La primera vez necesitó 5 días para renacer y para la sexta vez solo tomó medio día. Finalmente logró alcanzar la montaña que su anterior dueño había querido alcanzar desesperadamente. Sin embargo, fue atacado de inmediato por un oso gigante y murió de nuevo. En una aldea había una niña llamada March. Ella generalmente solo jugaba con Perona, una chica mayor que vivía cerca. En medio del juego, March fue llamada a casa por sus padres. La pequeña March quería mucho convertirse en adulta porque ahora solo quedaban 3 niños en la aldea y 2 de ellos estaban en esta misma casa.
Su madre creía que solo sería considerada adulta cuando pudiera dormir sin mojar la cama. A la mañana siguiente, Perona seguía practicando arco como de costumbre, pero su habilidad era bastante pobre. Marge todavía estaba jugando con peluches cuando Perona vino a jugar. De repente, sonó una campana. Perona sabía lo que eso significaba, así que rápidamente llevó a Marge montaña abajo, pero en el camino ambas fueron detenidas por Hayase, el jefe del consejo de guardias de la aldea. Resultó que la campana anterior era una orden de reunión. Marge fue llevada de regreso a la aldea. El anciano de la aldea, junto con Hayase, reunió a todos y anunció que habían sido elegidos por el dios que trae prosperidad y paz, y tendrían que elegir a una chica pura para ofrecerla al dios. El anciano de la aldea examinó a los 3 niños de la aldea y luego eligió a la pequeña Marge. Todos la felicitaron por ser elegida. Sus padres sonrieron frente a los demás, pero cuando llegaron a casa, solo pudieron llorar y disculparse con ella. Hayase llegó y reveló que la niña había sido elegida como sacrificio para el dios. En el día de la ceremonia participaría en un banquete para despedirse de su familia y luego sería llevada montaña arriba como sacrificio para que el dios la comiera. Un año después regresarían allí para recoger los restos para que la familia los enterrara. Marge se negó obstinadamente porque no quería morir, pero quería convertirse en adulta. Marge no aceptaba que solo ella tuviera que morir, pero no tuvo elección en los días siguientes. Marge fue vigilada constantemente por Hayase. Si ella escapaba, su hermana pequeña sería elegida en su lugar el día que la llevaran. Marge tuvo que despedirse de sus padres mientras comenzaba su viaje hacia la montaña. Hayase dijo que cuando Marge cruzara al otro mundo, sería libre para convertirse en la adulta que quería ser. De repente, una flecha voló hacia Hayase y Marge aprovechó la oportunidad para escapar. Sería libre para convertirse en la adulta que quería ser. De repente, una flecha voló hacia Hayase y Marge aprovechó la oportunidad para escapar. Alguien salió corriendo para embestir a Hayase y luego huyó. Mientras corría, Marge tropezó y cayó en un pequeño estanque cercano. Aquí, Marge se encontró accidentalmente con esa criatura inmortal cuando 2 soldados llegaron y presenciaron su resurrección. Ellos huyeron aterrados, pensando que era un monstruo. Luego se dio la vuelta, y la pequeña Marge intentó hacer preguntas, pero no recibió respuesta. Así que lo siguió. La persona que había atacado a Hayase era en realidad Perona. Había planeado usar un esqueleto para simular la muerte de Marge. Pero Hayase decidió dejar a Perona allí porque seguramente sería castigada. Los 2 soldados regresaron. Le dijeron a Hayase que debían encontrar a otro niño porque Marge estaba con un monstruo. La pequeña Marge ahora notó que no podía hablar. Ambas tenían hambre cuando vieron un árbol lleno de frutas, así que Marge trepó para recoger algunas. Cuando se las dio a la criatura, de repente arrojó la fruta al suelo y se agachó a comer como un lobo. Como antes, la pequeña intentó enseñarle a decir gracias, pero no tuvo efecto. La pequeña Marge recogió fruta y ella se la comió toda sin dejarle nada, haciendo que llorara y trepara al árbol para recoger y comer por sí misma. Pero cuando lo vio de pie abajo mirando hacia arriba, le arrojó algunas para que comiera. La sensación de cuidarlo como a un niño hizo que la niña se sintiera extremadamente feliz. Cuando se cansó de comer, se fue detrás de un árbol roto a dormir. Esa noche, Marge soñó con regresar a la aldea tras escapar, solo para ver a los 2 niños restantes siendo sacrificados y luego a Perona y los aldeanos dándole la espalda. Marge se despertó preocupada por lo que había pasado en su sueño, así que se dispuso a regresar, pero cuando despertó y no vio a Marge, ella la siguió. Ella le arrojó fruta para que fuera en otra dirección, pero seguía a Marge una y otra vez. Esto la hizo sentirse cada vez más como su madre. Más tarde, Marge le enseñó a sostener la comida, pero aún la dejaba caer al suelo y comía como un perro. Marge lo veía como un niño, así que decidió llamarlo Fushi, que significa inmortal. Los 2 soldados estaban ahora custodiando a Perona, mientras esperaban el regreso de Hayase. Sin embargo, Perona aprovechó su falta de atención para sacar un cuchillo escondido en su zapato y cortar las cuerdas cercanas. El oso que había matado a Fushi antes se acercaba justo cuando Perona cortó las cuerdas. El enorme oso apareció con su enorme cuerpo. Las flechas no eran nada para él y simplemente mató a un soldado de un mordisco. Un soldado huyó y el oso luego apuntó a Perona. Logró cortar las cuerdas a tiempo y corrió, pero el oso la llevó hasta el borde de un acantilado y la hizo caer. Mientras tanto, Hayase había encontrado a Marge caminando con Fushi.
Afortunadamente, Perona fue salvada por las ramas de un árbol y cayó en el estanque donde March había encontrado a Fushi. March ahora se estaba despidiendo de Fushi para regresar con Haze. Sin embargo, al ver partir a March, Fushi pareció evolucionar. Aprendió gradualmente el aspecto más importante de ser humano, las emociones. Perona, mientras caminaba, vio frutas mordidas esparcidas por el camino y la siguió. Se encontró accidentalmente con Fushi en el camino y le preguntó sobre March, pero Fushi aún no había aprendido el idioma, así que no pudo responder. Se dio cuenta de que la dirección en la que Fushi se dirigía era hacia el altar sacrificial. Mientras tanto, a March la hicieron comer algo que parecía medicina por Hayas. Cuando Hayas preguntó sobre Fushi, los soldados lo llamaron el monstruo que habían visto. De repente llegó el soldado de antes e informó que estaban en peligro por el oso. Según ellos, ese oso era el dios que querían sacrificar. March, demasiado asustada, quería regresar, pero Hayas quería continuar y usar un desvío para llegar al altar. March se quedó dormida después de comer la medicina. Luego Hayas la llevó al altar. Ella y los soldados entraron y limpiaron los huesos del sacrificio anterior. Colocaron a March allí y la ataron fuertemente. Luego escuchó ruidos fuertes acercándose. Era ese oso gigante cargando. En ese momento, Perona también entró corriendo. Hayas ignoró esto pensando que Perona sería solo otra presa para el oso. Perona intentó usar su cuchillo para cortar las cuerdas, pero su cuchillo no era lo suficientemente afilado. Luego, el oso se acercó y la arrojó con su pata. En ese momento, Fushi entró. Hayas ignoró esto y cerró la puerta, pero cuando reconoció a Fushi, ella y los soldados escalaron las paredes para mirar. Vieron a Fushi siendo mordido en la cabeza por el oso, pero usó sus patas para abrir las mandíbulas del oso y escapar. Luego se transformó de nuevo en un lobo y comenzó a atacar y morder al oso. No importaba cómo atacara el oso, Fushi siempre podía regenerarse. Luego mordió el cuello del oso, causándole dolor y haciéndolo lanzar a Fushi. Pero Fushi seguía regresando, esquivando los ataques del oso y subiendo para morderle la nariz. Fushi mordió con fuerza, causando más dolor al oso mientras lo desmembraba. Pero, siendo inmortal, Fushi no sufrió daño y luego le mordió la nariz. El oso luchó en vano y luego murió. Esa noche, March se despertó sin saber qué había sucedido. Aya se acercó de repente y usó su lanza para cortar las cuerdas de March. Les dio a ella y a Perona una elección, morir aquí o seguirla de regreso a su país y aceptar dejar su aldea atrás. Perona eligió seguirla, así que hizo que la gente llevara tanto al oso como a Fushi. Luego Fushi se acercó a March. Perona seguía teniendo miedo de Fushi por su naturaleza peligrosa, pero él simplemente se agachó para comer la fruta que March había dejado caer y dijo gracias, como March le había enseñado antes. Hace años, Perona había sido elegida como sacrificio, pero su hermana mayor la había engañado para que se escondiera en un árbol y comiera comida. Su hermana había preparado comida para que ella pudiera sobrevivir. Después de una semana, Perona regresó a la aldea y fue despreciada por los aldeanos. La culpaban de escapar de ser sacrificada y de hacer que su hermana fuera sacrificada en su lugar. Fue marginada y expulsada de la aldea. En su desesperación huyó y vio lo que parecía ser el pie cercenado de su hermana, lo que la aterrorizó. De vuelta al presente, no sabía qué expresión había tenido su hermana al enfrentar la muerte. Aún estaban de camino de regreso al país de Hayas. March seguía ocupada alimentando a Fushi y enseñándole a hablar. Perona reconoció a la anciana que había elegido a March antes, pero les mostró que en realidad era una criminal. Había dos tribus en esta tierra. La aldea de March pertenecía a la tribu Ninan, mientras que la de Hayas era de la tribu Yanum. La gente Yanum siempre había conspirado para apoderarse de las tierras de Ninan. Sin embargo, exteriormente, fingían querer ayudar a la gente Ninan a realizar sus rituales. Usaban a una criminal, como la anciana, para engañarlos e interferir en su ceremonia de sacrificio. Gradualmente, la gente Ninan sería invadida espiritualmente por la gente Yanum. Sin darse cuenta, Perona odiaba a la gente Ninan porque estaban dispuestos a abandonar su carne y sangre solo para seguir sus supuestas creencias. Perona estaba decidida a terminar con esta costumbre bárbara, pero la anciana creía que era imposible porque la gente Ninan estaba ciegamente dedicada a su fe. Fushi entonces orinó en la carreta, obligando a Haze a dejar que se detuvieran para un baño. Cuando March bajó a Fushi,
De repente recordó la imagen de su viejo maestro y se transformó de nuevo en forma humana. Solo entonces Marge se dio cuenta de que el perro que los había estado siguiendo era en realidad Fushi. Perona también se sorprendió de que Marge conociera a esta criatura inmortal. Perona se preguntó si Fushi podría encontrar significado en su vida interminable. Al caer la tarde, Hayes los había llevado exitosamente al país de la gente Yanum, que era más avanzado y moderno que la aldea de Marge. Hayes les dejó comer lo que quisieran y dijo que ella pagaría. Mientras disfrutaban, Marge recordó a sus padres y se puso triste. De repente vieron una tienda de correo cercana. Marge entró queriendo enviar una carta a sus padres, pero cuando el dueño supo que sus padres eran de Ninan, y pareció dudoso, Ace explicó que la gente Ninan era analfabeta, así que aunque Marge escribiera algo, sus padres no podrían leerlo. Marge entonces hizo impresiones de mano con tinta en el papel, pensando que sus padres entenderían esto. Sin embargo, nadie sabía la dirección exacta de sus padres, ya que había más de 40 aldeas en Ninan y no sabían a cuál enviarlo. Perona decidió guardar la carta y la enviarían una vez que supieran la dirección. Luego fueron a cenar, y donde Hayes tuvo que enseñarles a usar los palillos. Mientras Fushi comía brochetas de caramelos, le pinchó en la boca un palo y empezó a sangrar. Pero poco después aprendió la forma correcta de comer. De repente, Marge y Perona cayeron inconscientes. Claramente, Hayes tenía algún plan en mente. Luego llevó a Fushi ante sus superiores y reportó cómo había derrotado al dios oso para probar la inmortalidad de Fushi. Trajeron a un prisionero para apuñalarlo. Fushi se recuperó rápidamente y creó una espina que atravesó el hombro del hombre. Fushi ahora aprendió sobre el dolor y continuó siendo torturado y atacado, pero cuando intentó escapar transformándose en lobo, Hayes se le disparó con una flecha, haciéndolo colapsar a mitad de camino. Luego arrojó a Fushi con Marge para que la chica pudiera calmarlo. Marge sacó la flecha de Fushi y buscó a Perona. La chica mayor estaba en el piso superior y le pidió a Marge que atara una flecha a una cuerda y se la enviara. También le pidió a Marge que enviara un poco del pelaje de Fushi. De repente, Fushi corrió hacia una esquina de la celda y comenzó a cavar para salir. Ambas vieron al oso que estaba allí y parecía que no estaba muerto, sino solo exhausto por sus heridas. Marge notó que su espalda estaba llena de flechas y quiso curarlo. De repente, Hayes se regresó diciendo que no pudo encontrar a nadie dispuesto a vigilar al oso. Al encontrar a Marge, le asignó a la chica la tarea de vigilar al oso, razonando que incluso si el oso la comía no importarían los días siguientes. Marge vigiló al oso mientras cuidaba de Fushi, mientras Perona arriba planeaba su escape. Ella ayudaría a la anciana a escapar. Juntas superarían a los guardias para sacar a Marge de allí. Quería llevarse algo de la piel y el pelaje del oso de vuelta al pueblo para demostrarles que ya no necesitaban el ritual sacrificial. Marge logró quitar todas las flechas del cuerpo del oso y se hizo amiga de él. Creía que el oso eventualmente regresaría a donde pertenecía. Sin ser atacados por humanos ya, sin embargo, se escuchó un gracias y el oso falleció oficialmente. Perona sabía de esto y decidió que necesitaba actuar pronto. Esa noche salió a conseguir evidencia del oso antes de que su cuerpo fuera llevado al día siguiente. Mientras escalaba, se resbaló, pero se había preparado atando una cuerda de antemano. Sin embargo, la cuerda se rompió, obligándola a columpiarse rápidamente hacia un almacén cercano. Cayó exitosamente en el almacén, pero fue atrapada por un soldado. Cuando él intentó agredirla, ella inmediatamente se defendió y le robó sus pertenencias. Perona, ahora vestida con el uniforme del soldado, fue a buscar a Marge para ayudarla a escapar junto a Fushi. Desbloqueó la celda de prisión para Marge. No se olvidó de liberar a la anciana también. Luego las llevó a una ruta de escape a través de un desagüe y le dijo a la anciana que llevara a Marge primero. Cuando Marge miró para ver qué planeaba hacer Perona, la vio a punto de hacerle daño al oso, y la niña le pidió a Perona que se detuviera. La niña no aceptaría que Perona hiciera esto, aunque creía que el oso estaba muerto, pero Perona necesitaba algo de su piel para demostrar a los aldeanos. Así que nunca sacrificarían niños de nuevo. Perona intentó explicarle a Marge que lo que hacía ayudaría al oso a hacer el bien, pero Marge se negó obstinadamente. Perona no quería perder más tiempo allí, así que cedió a los deseos de Marge y se fue con ella. Pensando que tendría que explicar las cosas a los aldeanos verbalmente en lugar de en su camino de escape en carreta, Marge compartió sus planes para cuando creciera. Creyendo que los aldeanos estarían felices de verla de nuevo, el camino se volvió más irregular, así que la anciana quiso cambiar de conductor. La carreta comenzó a incendiarse en una esquina. Esto obligó a Perona a apagarlo.
De repente fueron atacadas y Parona tenía el equipo listo para bloquear las flechas. Ella respondió disparando con su arco, pero no sirvió de nada. Hayes ofreció dejarlas vivir si entregaban a Fushi. Por supuesto, March se negó, así que los soldados saltaron a la carreta. Parona tuvo que pelear y pateó a uno fuera de la carreta. Mientras tanto, March, queriendo ayudar, saltó para bloquear una flecha destinada a Parona. En ese momento, las emociones se desbordaron dentro de Fushi. Él saltó y se transformó en un oso, golpeando a Hayes. Fushi luego arrasó la ciudad y Parona se dio cuenta de que March estaba gravemente herida. Intentó vendar la herida para detener la hemorragia, pero tal lesión era demasiado para un niño. March susurró sus últimas palabras antes de fallecer. Parona estaba devastada porque desde que llegó al pueblo siempre había vivido sola, y March era la única niña y persona que interactuaba con ella. La pequeña siempre se consideraba a sí misma y a Parona como madres de las muñecas, pero ahora March tenía que dejar a Parona para ser su madre. En cambio, la anciana solo podía continuar conduciendo, pero Parona abrazó a March y saltó de la carreta. Se acercó a Fushi, quien se transformó de vuelta a forma humana para ver. Parona se acercó a Hayase con un arma, con la intención de enfrentarse a ella. March comenzó a ver visiones de sí misma, regresando a casa con sus padres y creciendo, pero no podía ver a Fushi por ninguna parte. Entonces, y se dio cuenta de que estaba presenciando la ciudad devastada causada por Fushi, con Parona apuntando con una lanza a Hayes. Intentó llamar a Parona, pero la barrera entre la vida y la muerte impedía que Parona escuchara. Parona sentía que no podía vivir sin March y planeaba seguirla. March suplicó a Parona que se detuviera y llamó a Fushi para que la ayudara. De alguna manera, Fushi escuchó y detuvo a Parona, luego se transformó en un oso para llevarla. Parona fue llevada de regreso al pueblo por Fushi. Todos reconocieron a Fushi como el dios oso que adoraban y se llenaron de miedo. De repente, apareció Parona. Los padres de March se preguntaron dónde había estado durante medio año. Ella les entregó la carta de March junto con los restos de su hija. El padre de March se culpó a sí mismo por no proteger a su hija. Cuando oyeron que la gente de Yananda venía, Parona le dijo a Fushi que huyera, sabiendo que lo estaban persiguiendo. Fushi pareció entender y tristemente se transformó en un lobo antes de irse. Parona luego descubrió a Hayes rastreando a Fushi. Ella le disparó con la misma flecha que mató a March. Realmente quería matarla, pero solo logró darle en el brazo. Después de presenciar esta segunda muerte frente a sus ojos, Fushi cambió significativamente. Continuó reuniendo nuevos estímulos, pasando la mayor parte del tiempo en forma de lobo para decidir su dirección por el olfato. No le gustaba transformarse en oso, ya que esa forma solo le traía dolor. Ocasionalmente se transformaba en forma humana, pero no hacía mucho con ella cuando tenía hambre. Se transformó en la forma de March para trepar árboles y recoger frutas. Luego detectó un olor familiar, el de la anciana. Se acercó a ella y ella pensó que lo habían abandonado en medio del viaje, lo que la hizo perderse y tener que mendigar para sobrevivir. Creía que March aún estaba viva hasta que vio a Fushi acercarse. Miró la mancha de sangre de March y se transformó de nuevo en la forma del chico adolescente. Entonces se dio cuenta de que este era Fushi. Fushi continuó vagando sin rumbo, así que ella lo siguió. Habiendo pasado hambre durante varios días, se agotó tratando de mantenerse al día con Fushi. Al ver su muslo se le antojó y trató de morderlo, pero él se transformó en un lobo y gruñó. Luego se transformó en March. Subió a un árbol y comió fruta solo. Ella también quería comer, así que él le lanzó algunas y bajó exigiendo agradecimientos. Ella le agradeció para hacerlo feliz, y cuando vio un mapa sacó papel para copiarlo. Fushi parecía interesado en escribir, así que le enseñó a escribir y quería que la siguiera para poder enseñarle sobre escribir y vivir como un humano. La anciana, cuyo nombre era Pioren, le enseñó a Fushi cómo escribir los nombres de las personas que había conocido. Le enseñó a nombrar las cosas a su alrededor. Le enseñó a beber agua como un humano, a comer como un humano y a decir delicioso después de comer en lugar de solo gracias. Los dos viajaron y aprendieron juntos. Hasta que llegaron a un pueblo pesquero costero, Fushi ahora sabía cómo hacer preguntas y recordaba las palabras que había aprendido. Hablaba cada vez más claro, contándole a Pioren sobre su deseo de crecer como March había querido. Antes de conocerla, siempre había viajado solo hasta que alguien lo alimentaba. Aunque no conocía sus nombres, los recordaba claramente y ahora usaba su forma para vivir. Esa noche, Pioren se dio cuenta de que habían llegado a su tierra natal. Un país a menudo en guerra con Yananda planeaba quedarse la noche antes de visitar a un conocido. Mientras dormía,
Fushi fue atacado de repente por una criatura sobrenatural que atravesó su cuerpo. Se transformó de nuevo en un lobo y vio a la criatura transformarse en la forma de un chico adolescente. De repente el tiempo se detuvo y una entidad espiritual le informó a Fushi que esta forma era suya y había sido robada por la criatura. En pocas palabras, este era el enemigo de Fushi y necesitaba pelear para reclamar esa forma. Fushi atacó. La entidad explicó que esta criatura tenía un núcleo y existía para robar las formas de transformación de Fushi. La forma de lobo fue entonces atravesada y robada. Esto obligó a Fushi a cambiar a la forma de oso para pelear. Aunque el oso era grande, logró agarrar al lobo e intentó aplastarlo. Pero le apuñaló la mano a Fushi e intentó tomar la forma de oso también. Fushi actuó lo más rápido posible y expuso el núcleo de la criatura, pero ya había tomado la forma de oso. Esto obligó a Fushi a usar la forma de March para escapar. Subió un árbol y saltó hacia la ubicación del núcleo de la criatura tratando de sacarlo. La criatura usó ramas de árbol para alejar a Fushi, pero esto en realidad ayudó a sacar su núcleo, haciendo que dejara de funcionar y se secara. Todas las formas fueron devueltas a Fushi. Cuando se preguntó qué era esta entidad, el ser se reveló como el creador de Fushi, quien deseaba cambiar el mundo. Sin embargo, criaturas como la que acababan de pelear fueron enviadas para detener a Fushi. Se volverían a encontrar, pero por ahora era mejor que Fushi disfrutara. Bjorn no sabía lo que había ocurrido y Fushi no se lo dijo. A la mañana siguiente, Fushi y Bjorn llegaron a la casa de su amante y conocieron a un chico extraño. Llevando una máscara transparente parecida a un lagarto, retrocediendo en el tiempo, había dos hermanos llamados Shin y Gugu que siempre soñaron con tener mucho dinero para vivir en una mansión enorme. En las mañanas normales, Gugu iba al mercado local a vender verduras que le daba su maestro. El chico siempre se sentía atraído por una joven de edad similar, cuyo nombre no conocía. Después de que el mercado cerrara, Gugu regresó a su refugio y encontró a Shin hablando con tres extraños que su hermano decía que eran sus amigos. El joven no tuvo más remedio que creer lo que su hermano decía. Más tarde, el chico revisó su caja de dinero y descubrió que le faltaba dinero, sospechando que su hermano lo había tomado. Sin embargo, Gugu no podía sospechar de su único pariente, así que escondió la caja de dinero en el tronco de un árbol cercano y se fue a comer pan solo con un perro callejero que encontró. Al día siguiente, Gugu se encontró con el mismo perro que había alimentado ayer. Al mismo tiempo, oyó a alguien llamando al perro. Siguiendo la voz, conoció a la joven de la que estaba secretamente enamorado. El chico devolvió el perro a su dueño y fue recompensado con un anillo de oro de la chica. Si se vendía, el dinero podría durar toda una vida. Eso es un poco exagerado. Gugu regresó feliz con un anillo en la mano. Pero entonces, de repente se dio cuenta de que la caja de dinero estaba completamente vacía, con solo una carta dentro, y Shin había desaparecido sin dejar rastro. Vagando triste por la colina, Gugu miró el camión de madera y se preguntó si debería lanzarse a él para acabar con todo. De repente un tronco cayó del camión y casi golpeó a Gugu, haciéndolo abandonar ese pensamiento estúpido. El conductor bajó a disculparse. Le pidió al chico que vigilara el tronco mientras él buscaba ayuda. Sin embargo, el tronco comenzó a deslizarse por la colina y al fondo estaba la joven recogiendo flores. Gugu saltó para empujarla y salvarla mientras él caía por la colina con el tronco. Trágicamente, el gran tronco aplastó la cara del chico. Gugu entonces supo que la chica que le gustaba se llamaba Rin cuando oyó a su padre pidiendo ayuda desde arriba mientras Gugu yacía bajo el tronco, sin que nadie le prestara atención. El chico yació allí hasta la tarde cuando un viejo vendedor de licor cercano lo encontró y lo llevó a tratamiento. Cuando recuperó la conciencia, Gugu vio que su cara había sido completamente destruida, así que usó esta máscara para ocultar su rostro desfigurado. De vuelta al presente, cuando Fushi y Lasra Orin entraron a la casa, conocieron a Gugu. Orin luego llevó a todos afuera para demostrar las habilidades de Fushi al viejo vendedor de licor. Gugu estaba extremadamente fascinado por las habilidades de Fushi, así que ofreció amistad y llevó a Fushi a un recorrido. Durante la cena, Orin y el viejo vendedor de licor discutieron formas de usar a Fushi para hacer dinero, pero Gugu se levantó para proteger a Fushi. Esto fue porque el chico se había acercado a Fushi y lo veía como un miembro de la familia. La tarde siguiente, Rin, la chica que Gugu había salvado ese día, pasó por aquí, pero vino a comprar. Estaba interesada y quería saber su nombre, pero Gugu pensó que su enamoramiento lo estaba notando, cuando en realidad estaba interesada en Fushi. Esa noche, Gugu se quedó llorando en su tristeza.
El anciano apareció y le aconsejó al chico que se acostumbrara a la vida poco a poco, diciendo que para tener éxito uno debe aceptar tanto las experiencias amargas como las dulces. Justo esas palabras le dieron al chico un nuevo rayo de esperanza y de inmediato salió a entrenar duro. Tanto la pareja anciana como Fushi solo podían sonreír ante la inocencia de Gugu. Temprano a la mañana siguiente, Rin llegó a la licorería para preguntarle al anciano si podía trabajar allí, viendo que era bonita y dispuesta a trabajar gratis. El anciano accedió de inmediato. Todos sabían que la razón por la que aceptó trabajar allí era por un cierto hombre guapo. Durante la hora de la cena, el anciano advirtió a Fushi que no usara sus poderes delante de Rin para que los locales no atrajeran atención no deseada. Mientras limpiaban y lavaban los platos, Gugu y Fushi descubrieron que si algún objeto lastimaba a Fushi, él podía replicar esas herramientas. Por supuesto, solo los objetos con forma podían ser replicados, no cosas amorfas como el fuego. Sin embargo, Gugu accidentalmente cortó la mano de Fushi. Esto hizo que Fushi llorara de dolor. Gugu le dijo a Fushi que si algo duele y no le gusta, debería hablar para que los demás lo supieran. A la mañana siguiente, Rin llegó a la licorería para buscar a Fushi y aprovechó para preguntarle a Gugu cómo sanar la cicatriz en su mano. Gugu corrió a buscar al anciano para preguntarle cómo tratar a su enamoramiento. Entonces, el anciano sacó el licor medicinal del interior del cuerpo de Gugu, revelando que durante la cirugía para salvarle la vida había implantado licor dentro de los órganos internos de Gugu. Esto hizo que el chico se sintiera tanto enojado como horrorizado por el extraño pasatiempo del anciano, provocando que huyera de ese lugar a cuatro patas. Se fue, pero nadie en la casa se molestó en buscarlo. Incluso Fushi, que estaba bastante cerca de Gugu, no quiso buscarlo, probablemente aún molesto porque Gugu le había hecho daño. Pero ahora sin Gugu nadie haría las tareas del hogar, así que Fushi decidió hacerse cargo de las responsabilidades domésticas de Gugu. Sin embargo, el estilo de cocina de Fushi, que no era apto para el consumo humano, hizo que todos se pusieran nerviosos. Mientras tanto, Gugu buscaba diligentemente un nuevo trabajo. Ignorando los rumores de los residentes locales que lo llamaban monstruo, Gugu regresó a su antiguo empleador, quien accedió a volver a contratarlo e incluso le ofreció un lugar para quedarse. Sin embargo, el hijo del empleador mostró odio hacia el rostro monstruoso de Gugu, así que Gugu fue lo suficientemente considerado como para rechazar vivir con ellos. Ya habiendo ganado una reputación, Gugu se quitó la máscara para mostrarle su cara deformada y aceptó ser etiquetado como un monstruo. Mientras tanto, las cosas no iban bien para Fushi. Sintiendo que ser un lobo no era suficiente, Fushi decidió convertirse en un oso por diversión. Como un oso, Fushi fue de la casa a los campos, destruyendo de alguna manera todas las papas del anciano. Mientras cavaba, Fushi incluso se convirtió en un oso en la cocina. Dándose cuenta de su incompetencia, Fushi le pidió a la Sra en orientación con las tareas del hogar. La anciana le dijo a Fushi que encontrara a Gugu y le pidiera que enseñara en su lugar. Más tarde, Rin trajo té y preguntó por qué la anciana no ayudaría, a lo que ella respondió que no debían mimar tanto a Fushi, ya que eso lo ayudaría a volverse más humano. La situación de Gugu era verdaderamente patética en ese momento. Después de quitarse la máscara, los aldeanos a su alrededor no dejaban de burlarse de él. Peor aún, el hijo de su empleador llegó a su cabaña para insultarlo, diciéndole al chico que se mantuviera alejado de su padre, ya que lo estaba avergonzando. No queriendo causar problemas a aquellos que habían sido amables con él, Gugu se fue. Intentó conseguir trabajo, pero todos los que veían su cara reaccionaban con miedo y palabras crueles. Con sus últimas monedas, Gugu recordó el anillo que Rin le había dado y fue a una casa de empeño, pero en el último momento cambió de opinión sobre venderlo. Mientras vagaba por las calles, Gugu se encontró con su hermano, Shin, quien lo había abandonado en el pasado. El chico de buen corazón le dio a Shin el anillo y se fue, esperando que su hermano pudiera comenzar de nuevo mientras dormía en una cabaña para resguardarse de la lluvia. Gugu fue capturado de repente por dos extraños que pensaron que podían venderlo. En ese momento Fushi apareció en forma de oso para rescatarlo. Asustó a los captores, por lo que Fushi y Gugu se reconciliaron. Después, usaron la forma de oso para asustar a la gente alrededor de la aldea. Cuando Fushi preguntó cuándo volvería a la casa del vendedor de vino, el chico no quería regresar, todavía molesto por lo que había hecho el anciano. Debido a no comer durante muchos días, Gugu se desmayó y Fushi lo llevó de regreso a la cabaña. Fushi logró crear mucha comida para el chico. Al estimular su subconsciente, cuanto más fuerte era la estimulación, más profunda era la memoria, facilitando la replicación de comida.
Después de saciarse, los dos hablaron. Gugu compartió que alguna vez vivió en una casa lujosa llena de comida con sus padres y dos hermanitas. Vivía felizmente con su familia, pero un día, debido al trabajo, esa familia se mudó y dejó a Gugu y a Shin atrás. Resultó que las personas que Gugu pensaba que eran su familia eran solo sus empleadores, y solo Shin había estado allí para criarlo desde su nacimiento. Pero eventualmente, incluso Shin lo dejó. Ahora Gugu tenía a Fushi, a quien el chico consideraba más que familia. Incluso deseaba que cuando muriera, Fushi tomara esta forma para siempre recordarlo. Esa noche Rin los encontró a ambos usando a su perrito. Ella les informó que el anciano había reflexionado sobre sus acciones. Realmente quería que Gugu regresara, pero al haber perdido su máscara, Gugu temía ser ridiculizado por los aldeanos y se negó a irse. Sin embargo, Fushi dijo que esto era un asunto menor y salió corriendo a buscar una para Gugu, dejándolo vergonzosamente solo con su enamorada. Al ver a Gugu demasiado tímido para decir algo, Rin se abrió sobre sí misma. De hecho, no le gustaba su familia, siempre bajo la estricta supervisión de sus padres sin ninguna libertad, razón por la cual a menudo se escapaba de casa. Después de eso, Rin le dio a Gugu la máscara que solía usar cuando se escabullía y le dijo que, sin importar lo que Gugu fuera, siempre estaría dispuesta a abrir su corazón para entenderlo. Al escuchar a su enamorada decir esto, Gugu no podía esconderse en la tienda para siempre. Después de buscar durante mucho tiempo, Fushi finalmente encontró la máscara de Gugu en el estanque y al mismo tiempo conoció a la persona que lo creó. Le advirtió a Fushi que no pensara que la paz duraría para siempre. Los enemigos siempre estaban esperando para atacarlo al otro lado, después de que Gugu liberó a Rin del soldado que su familia contrató para llevarla de vuelta. Ambos se reunieron con Fushi. Gugu volvió a ponerse su propia máscara y le dio la otra a Rin porque no quería que los demás la notaran. Después de caminar un rato, el grupo fue avistado por el cercano sirviente de Rin que había cuidado de ella desde su infancia. ¿Cómo es que el sirviente no la reconoció, incluso con la máscara puesta? Gugu no quería dejar que ella se llevase a Rin de vuelta, así que le agarró la mano y corrió hacia el bosque. Fushi se transformó en March para distraer a los sirvientes y así ambos pudieran escapar. Como el creador había advertido tras la batalla anterior, parecía que Fushi no había aprendido ninguna lección. Esta vez, el enemigo misterioso regresó y capturó a Fushi, escuchando los gritos de ayuda del sirviente de Rin. Ambos niños regresaron a verificar y vieron que el enemigo había robado la forma de marcha de Fushi. Al enfrentarse al enemigo, Gugu fue atacado. Fushi saltó para bloquear el ataque. El monstruo usó cuerdas para atarlos a ambos, obligando a Fushi a transformarse en un oso para liberarse. Luego, el monstruo lanzó a Gugu y apuñaló a Fushi, continuando robando sus habilidades de transformación. Gugu logró levantarse, aturdido y vomitando el alcohol en su cuerpo. La antorcha cercana encendió el alcohol en el suelo. Gugu tuvo la idea de respirar fuego para quemar al enemigo, pero desafortunadamente había vomitado todo el alcohol de su cuerpo. El chico le dijo a Fushi que aguantara mientras corría de regreso a la casa del anciano para conseguir más alcohol y volver a ayudar a Fushi cuando llegara. Gugu vio a la familia de Rin forzándola a salir de la casa del anciano. Gugu, afectado por el alcohol, se tambaleaba borracho, ignorando todo lo que sucedía a su alrededor. Se acercó y le pidió al anciano que lo llenara de alcohol para que pudiera ir a salvar a Fushi. Luego, el chico borracho defendió a su enamorada frente a sus padres y declaró audazmente que él era el hombre que más amaba a Rin. Luego se fue para regresar a la pelea. La criatura hostil ya se había transformado en un oso, pero con su cuerpo lleno de alcohol, Gugu rápidamente escupió una enorme llama que incineró al enemigo. Siguiendo la luz que emanaba del enemigo derrotado, Gugu vio la verdadera forma de Fushi. Fushi había revertido a su forma de piedra después de perder todas sus transformaciones. Gracias a la ayuda de Gugu, logró recuperar todas las formas que había perdido. Regresaron al amanecer, y como la familia de Rin estaba allí, Gugu lució sus habilidades culinarias preparando un gran banquete para todos. Afuera, el creador habló con Fushi, revelando que las criaturas que lo atacaron eran Knockers, cuya existencia estaba destinada a destruir este mundo. Solicitó que Fushi se fuera a fortalecerse, porque cuando los Knockers pierden, siempre aprenden de sus derrotas. Cuando regresen, Fushi perdería todas sus formas y recuerdos, convirtiéndose en nada más que una piedra como antes. Fushi desobedeció obstinadamente al creador porque aún tenía a Gugu. Creyó que Gugu pelearía a su lado, pero parecía que el creador ya conocía el destino de Fushi, así que no dijo mucho más antes de irse.
Pasaron muchos años y Gugu se había convertido en un joven fuerte gracias a su arduo entrenamiento, aprendiendo de Fushi. Fushi ahora cocinaba muy bien, había crecido y hablaba más fluidamente que antes. Se acercaba el cumpleaños de Rin. Ella invitó a Fushi y Gugu a asistir. Fushi no se había transformado ni una sola vez en los últimos 4 años, había crecido de manera natural. La razón por la que no se transformó fue, en primer lugar, porque afortunadamente los Knockers no habían atacado, y en segundo lugar, porque Fushi quería intentar vivir sin transformarse. Al igual que el grupo de Gugu, esto había llevado a que tuviera menos estímulos y experiencias. La experiencia que ganó durante este tiempo fue principalmente sobre la vida normal. Mientras estudiaba costura, Rin preguntó por la comida favorita de Gugu. Fushi reveló que era el cangrejo de río. Así que Rin planeó prepararlo para la fiesta. No sabía qué más le gustaba a Gugu, pero Fushi pensó que le gustaría cualquier cosa si venía de Rin. Rin reveló que sus padres pronto la obligarían a casarse con alguien que nunca había conocido. Le explicó a Fushi lo que significaba el matrimonio. Ella creía que solo se debería casar con alguien que le guste. Fushi notó que la persona que parecía gustarle era Gugu, ya que él también parecía gustarle. Fushi entonces le dio al anciano una toalla de sudor que había hecho. Mientras tanto, afuera, Gugu se encontró accidentalmente con su hermano Shin. Shin no entendía por qué Gugu llevaba una máscara, pero mencionó que había estado buscándolo todo este tiempo y estaba contento de ver que su hermano estaba bien. Gugu le preguntó con rabia por qué estaba allí. La dama Oren, al enterarse de la llegada del hermano de Gugu, salió a ver a Shin. Quería disculparse con Gugu por haber estado hechizada en el pasado, pero Gugu creía que esa era la verdadera naturaleza de Shin. Lo había abandonado y se había ido. Shin no podía negar esto, pero aún quería devolverle el anillo a Gugu, quien lo rechazó golpeándolo. Shin había estado buscando a Gugu durante 4 años. Había trabajado y ganado un ingreso estable teniendo una tienda de herramientas agrícolas. Aunque su sueño de construir una mansión aún estaba lejos, quería lograrlo con Gugu. Sin embargo, Gugu se negó, explicando que desde que fue abandonado había sufrido pero lo había superado. Las personas a su alrededor ahora eran sus tesoros más preciados. Un anciano excéntrico pero genio que era su benefactor, la sabia e interesante dama Oren, la gentil Rin y Fushi, a quien valoraba como un hermano. Le dijo a Shin que no intentara alejarlo de esta familia nuevamente. Shin tuvo que aceptar los deseos de su hermano y dejar que Gugu siguiera trabajando. Le dijo a Gugu que pidiera su ayuda siempre que lo necesitara, ya que eso era lo único que podía hacer por su hermano. Luego Shin conoció a todos e intentó devolverle el anillo. El anciano lo tomó y cuando Rin lo vio recordó que era el anillo que su padre había hecho para ella. Se lo había dado a la persona que ayudó a encontrar a su perro perdido, quien resultó ser Gugu, a quien le gustaba. Más tarde tomó el anillo para encontrar a Gugu y lo encontró durmiendo. Intentó ponerle el anillo en el dedo, pero su mano era demasiado grande, lo que lo despertó. Rin quería que Gugu le confesara su amor. Como él había declarado antes que le gustaba más en frente de sus padres, Gugu no recordaba esto, ya que estaba borracho en ese momento. Esto la hizo sentir mal, y se fue, exigiendo que asistiera a su fiesta de cumpleaños. El anciano explicó que ese era el efecto del alcohol. Saca a relucir los verdaderos sentimientos, y pensó que Gugu estaba en problemas, pero se alegró por él. Luego, el anciano le dio a Gugu una nueva máscara. Estaba hecha especialmente para ayudarlo a lidiar con monstruos. Esta máscara tenía un sistema de encendido incorporado, permitiéndole respirar fuego sin necesidad de antorchas. Gugu luego se vistió para asistir a la fiesta de cumpleaños de Rin. Mientras el anciano veía a Gugu y Fushi salir, se emocionó, aunque Gugu solo estaría fuera un día. Lo que lo conmovió fue ver cómo Gugu había madurado. Lamentaba no poder presenciar todo el crecimiento de Gugu antes de morir. Gugu quería comprar un regalo para Rin. Recordó el tipo de flor que ella había admirado antes, así que compró una. Cuando llegaron a la casa de Rin, entraron y Gugu se sirvió comida de manera casual. Esto provocó que la gente murmurara, aunque a él no le importó mucho. Rin salió a saludarlos a ambos y Gugu presumió su nueva máscara. Cuando Gugu intentó mencionar el incidente anterior, Rin evitó tímidamente el tema. Ella aceptó las verduras de Fushi y Gugu presentó su flor, pero accidentalmente le recordó a Rin un accidente del pasado. Gugu se sintió incómodo por no saber esto, pero Rin lo aceptó y entró. Su madre quería tirarlo
pero Rin quería quedárselo porque era de Gugu. Mientras tanto, afuera, un joven criticaba a Gugu por llevar una máscara de manera grosera en el evento, pero Gugu se negó a quitársela, lo que llevó a un pequeño altercado que Rin tuvo que salir a separar. Después de eso, el padre de Rin la presentó a su prometido arreglado y les permitieron salir y hablar. Gugu vio a Rin riendo y divirtiéndose con esa persona, en lo que le rompió un poco el corazón, y estaba a punto de irse. Fushi quería que Gugu no se rindiera tan rápido, pero Gugu ya había aceptado estar en desventaja y simplemente se fue. Más tarde, Rin corrió hacia Gugu y se disculpó por lo que había pasado antes. Luego preguntó por qué Gugu llevaba una máscara, y él dijo la verdad. Explicó que su cara fue aplastada por una viga de madera que cayó porque tuvo que salvar a alguien que estaba en el camino de esa viga. Sin embargo, aún sentía que había dejado una cicatriz en el brazo de esa persona, haciéndola sentir avergonzada. Pero ella pensó que las heridas de Gugu eran más severas. Ella confesó que sabía que Gugu era quien la había salvado antes. Ahora estaba segura de ello. De repente, el suelo donde estaba Gugu se rompió, causando que él cayera. El creador vino a encontrarse con Fushi y le hizo saber que los Knockers habían regresado y se habían arraigado en toda esta mansión. Fushi estaba a punto de ir a buscar a Gugu cuando vio que la casa estaba a punto de colapsar, así que se transformó en un oso para sostener la casa y permitir que todos escaparan. Gugu se había agarrado de una lengua que crecía de las rocas y fue levantado por alguien arriba. Entró para encontrar a Fushi y vio que Fushi todavía sostenía el techo porque los padres de Rin no habían salido aún. Tenía que sacarlos a ambos y volvió a buscar a Fushi. Rin no quería que Gugu se metiera en peligro, pero consideraba que la hermandad era más importante que las chicas cuando Gugu entró. Vio que Fushi había regresado a su forma de hace 4 años. Un monstruo oso de piedra apareció para atacar a Gugu, respirando fuego, pero este estaba hecho de piedra, así que no se vio afectado por el fuego. El oso golpeó una vez, causando que el suelo se partiera por la mitad y haciendo que ambos cayeran hacia un montón de estacas abajo. Fushi transformó sus extremidades en flechas para clavar en la cara de piedra y escalar, pero esos tentáculos estaban juntando el suelo de nuevo. Así que Fushi se transformó en March para escalar y luego también levantó a Gugu. Gugu sabía que esta capa de piedra cubría la carne por dentro, como esos tentáculos, así que escalaron juntos para encontrar un punto débil. Gugu encontró un agujero y pidió flechas a Fushi para hacerlo más grande cuando vio el interior expuesto. Inmediatamente respiró fuego en él, causando que se rompiera en pedazos, pero el núcleo aún no estaba destruido. Se atascó en la pared y transfirió su núcleo a la pared. Fushi sacó su cuchillo para atacar, pero no fue lo suficientemente rápido. Fushi y Gugu tenían esperanza de victoria cuando de repente Fushi fue estrangulado hasta la muerte y la forma de March fue robada justo cuando Gugu estaba a punto de ser golpeado. Rin irrumpió para salvarlo, y mientras ambos intentaban escapar, el oso atacó y causó que toda la mansión colapsara por completo. Fushi había logrado levantarse en este punto, pero de repente sintió un dolor que no venía del mismo. Fushi sabía que algo malo estaba sucediendo. Gugu y Rin estaban ahora bajo las ruinas. Gugu sabía que no podía aguantar mucho más. Se prometieron que recogerían flores juntos cuando escaparan de aquí. Rin luego le quitó la máscara a Gugu y vio sangre goteando. De repente besó a Gugu y en ese momento Fushi se dio cuenta de que había obtenido una nueva forma de transformación, que era Gugu. No podía aceptar que otra persona cercana a él se había ido. Negó que Gugu estuviera muerto, pero aún así usó la forma de Gugu para luchar. Continuamente respiraba fuego, hasta que el monstruo lo golpeó hacia el mar, lo persiguió, pero el cambio de temperatura repentino hizo que se rompiera y el núcleo escapó. El creador le dijo que había ido hacia el oeste y que aún podía alcanzarlo si lo perseguía ahora, pero eligió quedarse y ocuparse de las cosas aquí primero. Antes de perseguirlo, vio que lograron salvar a Rin, pero Gugu había fallecido realmente. Shin vino a llevar el cuerpo de su hermano a casa y Gugu ahora vio las imágenes que más quería ver de todas las personas importantes para él. Pero cuando vio la realidad de que había muerto, Gugu solo pudo abrazar a todos una última vez en los días que siguieron. Fushi decidió irse para evitar atraer más enemigos. Shin se encargaría de las responsabilidades de Gugu aquí, mientras que Rin, que recién se había despertado, corrió a buscar a Gugu. No sabía qué había pasado, así que corrió hacia la casa de la bodega de vino. En este momento, Gugu había compartido sus últimas palabras con Fushi. De repente, Rin vino a buscarlo, obligándolo a transformarse en Gugu para engañarla. Le dijo que Fushi era quien había muerto. La llevó a ver la tumba. La pareja anciana comprendió y actuó para engañar a Rin.
Ella quería ir a recoger flores con Gugu, pero él dijo que estaba ocupado ahora y que la vería más tarde, diciéndole que guardara el anillo en los días siguientes. Rin siguió esperando a Fushi en ese campo de flores y le dijo a su padre que ya no se casaría porque tenía a alguien a quien amaba. Seguramente esa persona ahora estaba viajando con Fushi. Sí, ella sabía todo, pero se engañaba a sí misma para evitar sufrir. Fushi había estado viajando durante 4 días y ahora llamaba al creador. Preguntó qué debía hacer a continuación. Pero el creador solo quería que se volviera más fuerte para reclamar lo que le habían robado, ya que había perdido todas las imágenes de marzo. Necesitaba a Fushi porque era la única existencia especial en este mundo, y los Knockers también lo necesitaban. Pero Fushi pensó que si se convertía en algo sin mente, los Knockers ya no lo necesitarían cuando se transformara en fruta. El creador lo devolvió a su forma humana, diciendo que incluso como fruta, los Knockers aún vendrían a jugar con él. Si persistía, sería convertido de nuevo en una esfera y nunca podría regresar a su forma humana. Al creador no le importaría. Pero estaba seguro de que a Fushi sí le importaría. Fushi le dijo que luchara si quería, pero el creador dijo que un día desaparecería. La misión de proteger el mundo recaería en Fushi, así que tenía que entrenarlo por cualquier medio posible. Cuando Fushi trató de desafiarlo, el creador lo convirtió de nuevo en un lobo y le dijo que si no quería sufrir más debería volverse más fuerte. Más tarde, Fushi olfateó un aroma familiar y corrió a buscar a Orin. Ella había decidido seguirlo, ya que Shin y Rin estaban ayudando en la bodega. Rin se había dado cuenta de lo que le había pasado, por eso dejó ir a Orin tan fácilmente. Orin sabía que no viviría mucho más y quería apoyarlo con su fuerza restante. Cuando él se negó, ella no aceptó, no quería ver morir a nadie más y le rogó que regresara a casa. Pero ella le golpeó con su bastón, diciendo que esta era su vida y él no tenía derecho a controlar lo que ella quería hacer. Los dos viajaron juntos, pero no se habían reconciliado y no se hablaban. Ella seguía ofreciéndole comida, pero él seguía rechazándola. Más tarde llegaron a un pueblo y Orin entró a comer, pero Fushi estaba preocupado de que los Knockers los encontraran. Así que no quería quedarse mucho tiempo. Luego le preguntó al creador sobre la ubicación de los Knockers y se enteró de que aún estaban bajo tierra y no habían salido a la superficie. En forma central, el creador no podía sentirlos, pero cuando crecían, podía detectarlos claramente. Cuando Orin se preguntó con quién estaba hablando, le habló sobre el creador. Sabía que solo él podía protegerla ahora, y parecía que el creador la había dejado seguirlo intencionalmente para darle una razón para volverse más fuerte. A la mañana siguiente, Orin quería fruta y le dijo a Fushi que subiera y recogiera algunas. Cuando no pudo escalar, ella le dijo que se transformara en March, pero él había perdido la forma de March y solo le quedaban imágenes fugaces, incapaz de transformarse en ella de nuevo. El creador explicó que una vez perdido, solo podría transformarse en esa forma nuevamente si la recuperaba, al escuchar sobre su condición. Orin temía que perdería cuando estuviera en la forma de Gugu, y también perdería esos recuerdos, lo que se sentiría como morir de nuevo, y los recuerdos de todo sobre Fushi desaparecerían como si hubieran muerto. Demasiado decidido a no dejar que eso sucediera, al día siguiente estudió sus habilidades con más cuidado. Podía transformarse en cualquier cosa que tocara. Sin embargo, los seres conscientes eran diferentes, solo podía transformarse en ellos después de que murieran, a diferencia de criaturas como los cangrejos. Cuando Orin los cocinaba, sentía un dolor punzante como el del cangrejo, y aunque podía transformarse en un cangrejo, lo que se transformaba no podía tener vida. Orin preguntó cómo ganó antes, y después de que él explicó, ella le dijo que fue debido a cambios bruscos de temperatura, y se lo describió. Luego lo dirigió a un bosque. Este bosque estaba lleno de animales que los humanos normalmente evitaban debido a sus peligros, donde podría adquirir nuevos poderes más útiles. Al día siguiente, ambos abordaron un barco para llegar a ese bosque, pero tan pronto como subieron, una chica les dijo que se separaran en 2 lados. Hombres y mujeres. Ninguno de ellos sospechaba nada y siguieron adelante, solo para que Fushi fuera llevado y encerrado en una jaula. Dentro había personas que parecían esclavos. Tenían marcas estampadas en sus manos. Después de que Fushi fue estampado, dolió bastante, pero se recuperó. Le preocupaba que las Ra, Orin, también fuera capturada. Luego, él y los demás fueron llevados a una isla, y cuando el inspector vio que no tenía marca, pensaron que lo habían traído aquí por error. La chica de antes que se llevó a las Ra. Orin vino a sacar a Fushi cuando él preguntó sobre el paradero de las Ra. Ella no sabía, entonces decidió irse y perderla de vista. Luego se transformó en un lobo y siguió el rastro para encontrar a las Ra Orin. Podía oler su aroma al otro lado de la pared.
Así que intentó encontrar una manera de escalar, pero cavar por el suelo no funcionó, y escalar requería plantar flechas una por una. Sin embargo, mientras escalaba, el viento lo hizo caer y se golpeó la cabeza. La chica de antes y su grupo lo encontraron. Se enteraron de sus habilidades regenerativas, así que prometieron mantenerlo en secreto. En cuanto a su búsqueda de Orin, ella se disculpó por confundirlos a ambos como criminales. Este lugar era una isla prisión utilizada para detener a prisioneros peligrosos. Cuando quiso pedir prestado un arco para disparar a ese búho, ella lo detuvo porque era su compañero. Fushi quería saber si había alguna forma de pasar la pared, pero desafortunadamente no había. Sin embargo, ella tenía una manera para que él obtuviera poder en este lugar. Tenía que ganar un torneo. El ganador obtendría todos los privilegios en la isla. No sabía qué tenía que hacer aquí. Entonces el anunciador declaró las reglas. Quien sobreviva en el campo sería el ganador. Fushi pensó que era fácil ya que no podía morir. Luego comenzó la masacre y vio que la realidad de esta pelea no tenía sentido. Todos estaban masacrando frenéticamente a otros para ser el último en pie, y Fushi no podía evitar sentirse nauseado. Al final, este tipo de cabello rojo fue el último en quedar, pero como Fushi aún estaba en el campo, le lanzó un hacha a la cabeza. Fushi vio a muchas personas mirándolo y no sabía qué hacer, porque el viejo vendedor de licor le había dicho que no revelara sus poderes a los demás. Sin embargo, aún necesitaba ganar para lograr su objetivo, así que se quedó ahí congelado mientras el otro tipo se acercaba y usaba todas las armas que podía encontrar para atravesarlo. Al ver que no caía, el tipo supo que no era fácil de tratar, así que inteligentemente fingió caer para dejar que Fushi ganara. Después volvió a encontrarse con esa chica, se presentó como Tanari y lo llevó a conocer a todos. Luego anunció que las primeras 100 personas que quisieran hablar con él tenían que pagar. Cuando un joven no les dejó abusar de su poder, fue inmediatamente golpeado con un dardo somnífero. Tanari lo estaba ayudando a construir una reputación para convertirse en el líder de la isla. Los líderes anteriores habían muerto en 2 semanas, lo que había causado que la isla estuviera en caos durante tanto tiempo, pero ahora, con él siendo inmortal, podían usarlo para gobernar y cambiar este lugar. Sin embargo, a él no le importaba, solo quería salvar a Orin y marcharse. Cuando se fue, Tanari y los chicos que sabían sobre él lo siguieron. Este grandote era Yuroi, esta chica de cabello rojo era Mia. Este chico de cabello rizado era Sandal, y esa chica que lanzaba dardos era Oppa. Lo llevaron de tour. Le hicieron saber que había 3 iglesias construidas aquí que engañaban a la gente de afuera, afirmando que este lugar aún tenía las bendiciones de dioses y deidades. Este lugar también tenía campos, y aquellos que robaban cosechas serían asesinados y colgados como advertencia. Aquí se permitía matar. Mientras la persona fuera culpable, sería ejecutada sin piedad. Los recursos en la isla eran muy escasos. Por lo tanto, tenían que aguantar para evitar perder la vida aunque realmente querían irse. Este lugar era originalmente administrado por un país. Sin embargo, debido a los números incontrolables, se volvió autogobernante. Fushi luego miró las marcas en sus manos y aprendió que este triángulo representaba a los familiares de criminales, mientras que los criminales tendrían un círculo adicional en el medio. No entendía por qué los prisioneros podían vivir libremente afuera. Tanari había dicho antes que las Ra. Orin estaba encarcelada. Se preguntó por qué las Ra. Orin estaba encarcelada mientras otros prisioneros no lo estaban. Tanari le dijo a Fushi que las Ra. Orin fue arrestada en Yangon por envenenar a 10 personas y fue clasificada como una criminal peligrosa. Sin embargo, Fushi ahora sentía que no podía cooperar con ellos porque estaban demasiado enfermos para poder reír y jugar en un lugar como este. Esa noche intentó cazar algunos pájaros para volar y encontrar a las Ra, Orin, pero el creador le preguntó por qué no continuaba el torneo. Dijo que no quería matar a la gente. El creador le dijo que la muerte llega a todos los humanos, pero los humanos tienen el derecho de elegir cuándo mueren. Como Gugu, Fushi indirectamente causó la muerte de Gugu. Sin embargo, Gugu decidió salvar a Fushi y acortó su propia vida. Por lo tanto, en cuanto a esos criminales ahí, habían intercambiado su esperanza de vida para encontrar una oportunidad para cambiar sus vidas, así que no debería sentirse culpable. Pero ignoró las palabras del creador y siguió buscando, y una chica vino y le lamió la mejilla. A la mañana siguiente continuó escalando la pared y seguía cayendo. Tanari quería que se preparara para el próximo combate, pero no quería participar, porque el próximo combate era 1 a 1 y tendría que matar a alguien para avanzar. Se negó y siguió con su trabajo. Más tarde, Tanari escuchó que su distinguido invitado de Yangon había desaparecido, así que subió a la arena y enfrentó a muchos oponentes por su cuenta.
Sorprendentemente, ella era Haze, quien había matado a March ese día. Fushi entonces descubrió que una mofeta había cavado un pasaje justo debajo de estos ladrillos, así que la recogió y la mató. Luego lamentó haberle quitado la vida, pero de inmediato se transformó en mofeta para cavar en el suelo. Sin embargo, fue atrapado por un pájaro y dejado caer cerca del grupo de Tanari. Así que tuvo que entrar al combate. Su oponente era un tío loco por la batalla que usaba su cuerpo inmortal para intimidarlo. Pero el hombre no estaba asustado, e incluso le mordió un trozo. Se transformó en un lobo para atacar e intimidar, pero cuando eso no funcionó, se transformó en Gugu para lanzar fuego alrededor del hombre. Vio que seguía negándose a luchar de manera adecuada, entonces de repente tuvo algunos recuerdos del pasado y recordó a Parona. De alguna manera se transformó en Parona, y su cuerpo le permitió moverse de manera más flexible y rápida, así que derribó al hombre con una patada y ganó. Pero esa forma llamó la atención de Haze. Aunque Fushi no tenía memoria de March, aún recordaba a Parona. Sabía que poder usar esta forma significaba que Parona estaba muerta. El creador estaba contento de que Parona muriera temprano para que pudiera usar este cuerpo ágil, pero encontró asquerosa las palabras del creador. El creador quería que desechara las emociones sobre la muerte humana, pero desafortunadamente el dolor era lo que impulsaba su desarrollo, así que no podía hacer nada más. Después fue seguido por Tighnari nuevamente. Ella seguía molestándolo. Todos habían sacrificado una vaca para tratar a Fushi, pero él se negó y se dio la vuelta. Tighnari sabía que no le gustaba matar, pero la verdad era que algunas personas merecían morir, porque el oponente que conoció hoy había matado a más de 50 personas. Tighnari no sabía qué hacer para apoyarlo y ganarse su favor, pero él se negó porque era su culpa que él y la señora Oren estuvieran involucrados en este lugar maldito. A pesar de que la señora Oren había matado a personas antes, Tighnari le contó cómo su padre también había matado a personas y mostró empatía, pero él aún no le importaba. Así que Tighnari usó un tercer método, queriendo ayudarlo a averiguar quién la había engañado para llevar a la señora Oren y a él a este barco. Aunque por fuera accedió a sus deseos, no le confiaba, así que por la noche se transformó de nuevo en topo para cavar en la pared. Logró entrar y siguió el olor para encontrar a las Ra. Oren intentó trepar pero se cayó. Ella escuchó el sonido y le respondió. Sabía que dado que estaba usando la forma de Parona, Parona debió haberse sacrificado para proteger a alguien. Quería ayudarle a escapar de aquí. Pero ella quería que él se fuera solo porque era una criminal y este era su lugar. Aún así, él insistió en salvarla. Así que ella le preguntó cómo planeaba rescatarla, ya que la puerta de la celda estaba cerrada desde afuera, y aunque pudiera entrar por este agujero, ¿cómo planeaba sacarla? Sabiendo que no podía rescatarla ahora, se fue cuando escuchó a Tighnari decir que tenía información útil para él. Regresó afuera y preguntó sobre la información, pero ella dijo que se la diría después de que él ganara el combate de mañana. Tenía que cumplir antes de entrar a la arena. Tighnari le dijo que apuntara la cabeza y no matara a los oponentes. Luego entró a la arena y se transformó en Parona para pelear. Sin embargo, su oponente era un artista marcial que siempre protegía su cabeza. Cuando el oponente le agarró el cuello, se transformó en topo para cavar bajo tierra y atacar desde atrás. Intentó patearlo para derribarlo, pero el oponente se levantó de nuevo. Cuando la audiencia vio que iba a perdonar a alguien otra vez, dispararon flechas para acabar con el oponente ellos mismos. Protegió al hombre, pero aún así fue golpeado por una flecha y lo llevaron, aunque estaba muy insatisfecho con la gente allí. Afuera conoció al hermano del artista marcial que todavía estaba vivo. El hombre tenía un hermano menor. Esta era su razón para pelear. Reveló que su madre fue traída aquí pero murió, así que ahora su hermano menor era su única motivación para esforzarse. Fushi decidió que después de ganar, ayudaría a los dos hermanos a salir de este lugar. Luego recordó el trato y exigió que Tighnari revelara la información. Ella evadió la pregunta y lo engañó de nuevo, así que comenzó a despreciarla abiertamente. El hermano menor le pidió a Fushi que hiciera fuego, así que se transformó en Gugu para ayudar. De repente, otros vinieron a quejarse de Fushi diciendo que los luchadores habían apostado sus vidas. Mientras seguía perdonando a la gente, lo que los deshonraba, afirmaron que un inmortal como él no entendería el valor de la vida humana. Cuando Tighnari intentó intervenir, la golpearon, así que sus amigos tuvieron que venir y deshacer el caos. De repente, Fushi fue atacado por un knocker y perdió la forma de Gugu.
Les dijo a todos que corrieran mientras él luchaba. Recordaba haber usado agua y fuego, pero ahora que había perdido los recuerdos de Gugu, también perdió la habilidad de fuego. Tuvo que correr a un lugar vacío y notó un pequeño agujero en su cuerpo, así que se transformó en un topo para meterse y morder sus vasos. Sin embargo, después de solo una mordida lo lanzó fuera y también perdió esa forma. Se encontró nuevamente con el grupo de Tanari y querían ayudarlo a luchar. Rechazó su ayuda porque no quería que nadie muriera, pero todos trajeron carretas para atar las manos del Knocker. El monstruo hizo que la tierra temblara y obligó a todos a correr. El grupo de Tanari trajo arcos y flechas explosivas para disparar al monstruo, pero era demasiado duro, así que Fushi tuvo que decirles que apuntaran a las rendijas. Se transformó en Parona y copió un arco para disparar, pero la puntería de Parona seguía siendo pobre, así que tuvo que practicar repetidamente. Finalmente logró disparar una flecha en una rendija. Cuando las flechas comenzaron a escasear, tuvo que copiar más para todos. Lograron destruir al golpeador. Fushi recuperó todo lo que March, el oso y Gugu le habían dado. Tanari le enseñó que a veces todavía necesita ayuda de los demás. Para tareas grandes, lo mejor es trabajar con muchas personas. El creador predijo que esta isla sería un buen lugar para que Fushi creciera. Esa noche el grupo de Tanari y Fushi tuvieron una fiesta de celebración. El grupo compartió todos sus sueños. Tanari sacó comida, pero solo eran frijoles y cosas así. Así que Fushi creó mucha comida. Sin embargo, su comida era todo lo que Hayas le había dado antes, haciendo que todos se durmieran por los fármacos sedantes. Después de comer vio el diario de Tonari y leyó una línea, pero luego lo volvió a poner y se fue. Tonari se despertó de repente y miró a Fushi para disculparse por llevarlo allí. Luego tomó el diario para escribir su propia historia. Anteriormente, su familia había sido la antigua dueña de la casa del vendedor de vino, y la familia de tres vivía muy feliz. Pero cuando tenía 7 años, Tonari descubrió el cadáver de su madre en casa. La gente de la iglesia juzgó a su padre como el culpable y lo exilió de la isla. Frente a la opción de vivir como huérfana o venir aquí, eligió seguir a su padre a la isla prisión porque creía que era inocente. Después de vivir en esta isla sin ley por un tiempo, su padre decidió participar en la arena para ganar el derecho a irse. Prometió encontrarse con su hija en el puerto en las gradas. Tonari rezó por la victoria de su padre. Sin embargo, después de verlo convertirse en un asesino sediento de sangre, que sonreía mientras mataba a la gente, Tonari quedó tan impactada que se engañó a sí misma, convencida de que su padre estaba muerto y que la persona que vio no era su padre. Finalmente fue al punto de encuentro con su padre y encontró un diario junto con un deseo de cumpleaños de él. Aferró el regalo como uno de los pocos buenos recuerdos que le quedaban de su padre. Detrás de ella estaba el hombre asesino con una disculpa tardía antes de ser envenenado y arrojado al mar. Afortunadamente para Tonari, conoció amigos en circunstancias similares y vivió con ellos hasta que cumplió 12 años. Asumió el trabajo de importar bienes para poder salir de la isla, pero aún estaba bajo estricta supervisión, lo que hacía imposible escapar. A los 13, Tonari se dio cuenta de que las personas fuera de la isla ni lo recibían ni simpatizaban con ellos. A los 14, el año en que conoció a Fushi, una persona misteriosa que llegó a la isla como visitante, convenció a Tonari de que Fushi podía cambiar el destino de la isla, así que tuvo que engañarlo para llevarlo a esa isla. Esa persona tenía razón porque con su habilidad de inmortalidad, Fushi estaba logrando gradualmente lo que Tonari deseaba. A la mañana siguiente, Fushi se transformó de nuevo en March para subir y encontrarse con la anciana Orin en prisión. Ella le dijo que mañana sería el combate final y si ganaba, la sacaría de allí. En el combate final, Fushi se sorprendió al descubrir que su oponente era Hayas. Ella también era la persona misteriosa que había manipulado a Tonari. Mientras luchaba contra él, reveló que la forma de Perona era su regalo para él. Ella había matado personalmente a toda la aldea de March y finalmente a Perona. Al escuchar estas cosas horribles, Fushi declaró por primera vez en su vida que la mataría. Sin embargo, aún no era rival para Hayas. Luchó sin técnica y fue inyectado con un sedante, lo que provocó que colapsara. Después de ganar, Hayas fabricó una historia para la audiencia de la arena, alegando que ella había descubierto a Fushi hace 5 años, que lo había guiado y enseñado a ser humano, pero como él no comprendía el espíritu humano, ya se había escapado. La audiencia comenzó a ser manipulada psicológicamente, así que Hayas concluyó su actuación diciendo que entregaría el liderazgo a Tonari. La gente tenía la intención de desobedecer y quería matar a Tonari y a sus compañeros, obligándolos a huir juntos.
Mientras tanto, Fushi fue llevado por Hayas a su residencia. En la cama, Hayas tenía intenciones íntimas con Fushi mientras él estaba inconsciente, pero el grupo de Tanari interrumpió. Esto la llevó a abandonar sus planes. Cuando el grupo de Tanari entró en la habitación, no pudieron encontrar a Fushi. Ace les informó que lo habían llevado a una habitación profunda en el subsuelo donde nadie podía contactarlo. Apareció el capitán y preguntó qué planeaban hacer. Tanari, utilizando su posición como líder, exigió la devolución de Fushi y dijo que copiaría el barco del capitán para que pudieran irse. Pero obviamente Hayas y el capitán no estaban de acuerdo en que eso sucediera. Luego agarró a Oppa y exigió que el grupo de Tanari se disculpara con el invitado y se marchara. La situación se volvió tensa cuando ninguno del grupo de Tanari cedió, pero de repente Fushi apareció detrás de Hayas con una espada en su cuello. No había estado completamente inconsciente antes. La persona que los soldados habían llevado era solo un cadáver que él había separado de sí mismo mientras se transformaba en una rata y escapaba. Luego apareció de repente como lo hacía ahora. Exigió que Hayas dejara ir a todo el grupo de Tanari y que aceptara cualquier condición que ella quisiera. Hayas aceptó. Al día siguiente, el capitán, representando a Tanari y ahora como el líder de la isla, anunció que transportarían a un máximo de 700 prisioneros fuera de la isla, ya que el barco no podía llevar más. Tanari eligió a niños menores de 7 años y a sus compañeros. Junto con la anciana Oren, no se olvidó de ayudar a los dos hermanos artistas marciales en lugar de Fushi. Fushi luego llegó al puerto para despedir al grupo de Tanari y a la anciana Oren. Ella dijo que lo esperaría en el puerto. Hayas llegó para interrumpir su conversación. Ella sedó a todos para asegurarse de que nadie pudiera causar problemas. Luego se llevó a Fushi y lo arrojó a un pozo muy profundo. Tanari luego despertó y se encontró prisionera en el barco del capitán. Más tarde se encontró con el anciano jefe y le pidió que la desatara. Luego le pidió que preparara un bote para regresar y salvar a Fushi. El búho también la siguió. Aunque los soldados de Hayes los descubrieron a mitad de camino, el capitán no dudó en ayudar a lidiar con ellos por Tanari. Tenía que enseñarles a estas personas que no debían actuar imprudentemente en su barco, así que Tanari decidió continuar su propia historia, y quería que Fushi fuera parte de su historia en el futuro. Tanari luego fue a la prisión de Fushi y bajó una cuerda para que Fushi se transformara en topo y subiera, pero sorprendentemente Fushi ya estaba de pie detrás de ella. El pozo no podía suponer ningún desafío para él. Esa noche llegó una tormenta, impidiéndole salir. Así que tuvieron que pasar la noche en una cueva cercana. A la mañana siguiente, cuando Hayes vino a revisar a Fushi, descubrió que se había escapado. De repente, un soldado entró corriendo reportando que el pueblo estaba en peligro. Mientras tanto, Fushi y Tanari se preparaban para irse, apareció el creador. Les informó que los Knockers estaban atacando el pueblo. Fushi decidió ayudar a los residentes, pero Tanari se opuso. Ella dijo que todos los que valían la pena salvar ya habían sido evacuados por ella, así que Fushi no debería arriesgarse por ellos. Sin embargo, Fushi aún se fue. El creador dijo que si abandonaban el pueblo, los Knockers se volverían más fuertes, y los problemas futuros serían aún mayores. Al otro lado, los Knockers habían poseído los cadáveres y habían resurgido del pozo de cuerpos. Los residentes luchaban caóticamente en vano. Fushi saltó para pelear, aunque dudó porque todos eran personas. Sin embargo, los residentes le instaron a luchar. Dado que todos eran personas que habían muerto previamente durante la batalla, Tanari apareció para apoyarlo, y cuando ella estaba en peligro, los compañeros también regresaron para ayudar. Juntos el grupo cooperó para luchar contra los Knockers, con la esperanza de eliminarlos a todos. Antes de que oscureciera, Uppa tropezó repentinamente y fue poseído por un Knocker. Mia, sin darse cuenta de esto, fue a ayudar a Uppa y recibió una puñalada. Fushi corrió rápidamente a llevarse a Mia y le preguntó al creador cuál era la dirección más segura. Él señaló una dirección que solo sería segura por unos minutos. Llevó al grupo a un lugar seguro temporal para que pudieran intentar salvar a Mia. Yuroi le preguntó a Fushi si tenía habilidades curativas, pero eso estaba más allá de sus capacidades. Si pudiera hacer eso, no habría sufrido tantas pérdidas. El Uppa poseído regresó y Tanari le suplicó a Fushi que no le hiciera daño. Sin embargo, Fushi sabía que ella estaba más allá de ser salvada y estaba a punto de acabar con ello con su espada. Sin embargo, dudó en el último momento y fue atrapado por el Knocker que robó la forma de Purona. Yuroi entonces descubrió que un Knocker se había adherido a su pierna. Le dijo a Tanari que siguiera mientras él se encargaría de Mia. Sandal tuvo que alejarla para escapar mientras el Knocker comenzaba a subir por el brazo de Yuroi.
No dudó en sacar su espada y cortarse el propio brazo. Gritó para que Fushi se transformara en un topo, y luego lo lanzó para que el búho de Tanari lo atrapara y volara lejos del área. Uroi fue poseído por el Knocker. Más tarde, Uroi se reunió con sus dos amigos en el otro mundo. De regreso en Hades, ella observaba la situación desde arriba. Cuando de repente un Knocker cercano invadió su brazo, inmediatamente sacó a la horrible criatura de su brazo y luego cambió su objetivo hacia Tanari y Sandal. Ellos estaban corriendo abajo. Sin embargo, Fushi, en forma de oso, la atacó antes de que esta mujer loca pudiera hacer algo imprudente. La ignoró cuando vio a Tanari y Sandal en peligro y se transformó en Gugu para respirar fuego, arrasando con todos los Knockers restantes. El creador apareció y reveló que solo quedaban 3 Knockers en la isla. Trágicamente, estos 3 también eran amigos de Tanari. Al presenciar emocionalmente esta escena, Fushi no sabía qué hacer, pero antes de que pudiera recibir una respuesta, Hades irrumpió para derribar a Sandal y llevó a Tanari al borde de un gran fogón. Ella declaró que haría el trabajo sucio de matar a los amigos poseídos por Knockers en su lugar. Sin embargo, si él no estaba de acuerdo, mataría a Tanari. Al escuchar esas cosas terribles, amigos poseídos por Knockers en su lugar, pero si él no estaba de acuerdo, mataría a Tanari. Al escuchar esas cosas terribles, Tanari miró a Fushi y decidió arrastrar a Hades al mar de fuego. Sin embargo, Fushi reaccionó a tiempo para salvar a Tanari y sedar y restringir a Hades, enfrentándose una vez más a amigos cercanos controlados. Tanari recogió una espada, decidiendo liberar a sus 3 amigos, aunque tuvo que luchar con sus propias emociones. Sin embargo, Fushi no la dejó cometer ese doloroso acto. Él le quitó la espada y caminó lentamente hacia esas 3 personas, después de lidiar con los Knockers y cremar a los muertos con los lugareños. Tanari y Sandal decidieron quedarse en la isla para rehabilitar la tierra y cuidar a los residentes, que ahora se habían vuelto más unidos y humanos que antes. Fushi continuaría su aventura, llevando consigo a la inconsciente Haze para evitar que esta mujer loca lastimara a sus amigos de nuevo. Se despidió de ambos amigos y luego navegó lejos. Después de un tiempo, Hades despertó en el barco y vio a Fushi esperando. Ella le preguntó cuál era su objetivo final al perseguirla. Ella reveló que su único deseo era estar a su lado, explicando que mató a March y Perona porque intentaban alejar a Fushi. También confesó que había amado a Fushi desde que lo vio pelear contra el oso, sabiendo que él no había experimentado el amor antes. Fushi también confesó que había amado a Fushi desde que lo vio pelear contra el oso, sabiendo que él no había experimentado el amor antes. Así que le dijo que pasara una noche con ella para entender, pero si no le gustaba podía matarla y usar su forma para pelear. Sin embargo, él se levantó y creó otro barco para viajar por separado. Él declaró directamente que la odiaba y que incluso si ella moría no le importaría, así que nunca debería acercarse a él otra vez. Fushi entonces se fue mientras Sadie seguía gritando hasta que un Knocker subió a su barco y la llevó en su camino para encontrarse con Piorin. Fushi le pidió direcciones al creador, quien le informó que el búho de Tanari ya había hecho ese trabajo. Fushi recordó que en sus primeros días en la isla, solo quería salir lo antes posible, pero ahora sentía que extrañaba la isla y a todos allí, porque sin estas experiencias, Fushi no habría crecido para ser quien es ahora. Cuando llegó al continente, encontró a Piorin aún esperándolo en un restaurante cerca del puerto. Recordando el pasado donde seres queridos murieron a causa de los Knockers, Fushi temió involucrarla y se dio la vuelta para irse, pero le preocupaba que ella no tuviera dinero para pagar. Regresó para descubrir que la dueña no le cobró, y hasta le ofreció alojamiento a la mañana siguiente. Fushi de repente recordó que se había ido sin decir nada, y le preocupaba que ella pudiera seguir esperándolo para siempre, así que regresó y planeó escribirle una carta. Siguió intentando, pero no podía escribir nada que le pareciera satisfactorio. Decidió observar a la anciana por un tiempo. Después de unos días de observación, Fushi se dio cuenta de que ella podía vivir bien sin él. El creador apareció y le dijo que Piorin no tenía mucho tiempo de vida, así que quería que Fushi se quedara y se hiciera cargo de ella. Después de pensarlo, Fushi decidió transformarse en Mia para regalarle una manta como regalo de despedida. Sin embargo, ella lo descubrió y lo mantuvo allí. Piorin estaba muy feliz de ver a Fushi de nuevo. Trató de apartar la mirada, pero en sus corazones. Él se preocupaba profundamente por Piorin, y después de todo, ambos decidieron aventurarse juntos al bosque del que habían hablado antes. Después de meses allí, aunque Piorin tenía casi 90 años, seguía muy enérgica pescando a diario como parte de su rutina. Tras pasar mucho tiempo con la anciana, Fushi ahora tenía más conocimientos para mantenerla pura y a salvo. Estableció reglas para sí mismo.
Primero, si había knockers cerca, debía llevarse a la anciana y huir. Segundo, debía limitarse a no transformarse en formas de criaturas, cuyas características no entendía completamente, porque si se transformaba en algo como una sanguijuela, no podría proteger a la anciana cuando los knockers atacaran. Finalmente decidió dormir más tarde y despertarse antes que la anciana. También anotó cosas importantes para recordar lo que necesitaba hacer. Pioren le había contado a Fushi sobre su deseo de ser joven nuevamente. Ella le dijo que solía ser muy hermosa, pero había pasado la mayor parte de su vida trabajando. Sin embargo, en estos últimos años de su vida, se sentía realmente feliz viviendo libremente y teniendo un nieto como Fushi. Escuchar estas cosas hizo que Fushi la valorara más, pero el cielo no le da todo a nadie. Un día, la anciana comenzó a sentirse mal y se volvió más irritable que antes, con su memoria también disminuyendo gradualmente. Pero Fushi ignoró todo eso y continuó cuidándola hasta el final, hasta que un día Puren se volvió extrañamente normal porque estaba a punto de llover. Le pidió a Fushi que fuera a buscar pescado seco mientras ella se recostaba para experimentar sus últimos momentos. Llamó al creador para que la llevara antes de que Fushi regresara. Y si era posible, que dejara que este viejo cuerpo se convirtiera en algo más útil para Fushi en la próxima vida. Le apareció en sus últimos momentos y aceptó el deseo de Puren. En el otro mundo vio su yo más joven y, fiel a sus palabras, efectivamente era hermosa. El creador preservó sus mejores cualidades en un orbe, como la forma original de Fushi. Luego ella desapareció. Fushi una vez más fue testigo de la partida de un ser querido. El cielo se oscureció y comenzó a llover, como sus lágrimas de dolor tras cremar a su abuela. Su abuela, que también era su amiga cercana, dejó sus últimos mensajes en papel. Piorin quería que él viviera por sus sueños, así como ella lo había hecho. Una vida sin arrepentimientos. Pasó el tiempo y el creador no tenía nada nuevo que contar sobre Fushi. Fushi ahora había llegado a la mediana edad. Se rió de manera maníaca después de matar a un knocker, marcando el final de la primera parte de la película.